Muy buenos días. Vamos a comenzar este homenaje a Jorge Alberto Naranjo Mesa. Voy a empezar esto con una música. Lo que van a escuchar es una tonada compuesta por mi padre y es en versión de mi hijo que está estudiando música en este momento. Entonces él la musicalizó en piano, no tiene pues la letra, pero la tonada es de mi padre. Quedó como un villancico de Navidad para nosotros en la familia y está acompañado de la letra de Anoche cuando dormía de Antonio Machado. Mi padre seguramente, que rehuía pues todas las cosas como tan oficiales, hubiera querido empezar con música cualquier acto, ¿cierto? Entonces por eso pues una canción de él mismo para que iniciemos. No saben cuánto les agradezco a todos que estén por aquí. Siquiera voy a hablar cortico porque me pongo a llorar. Y qué lindo que estemos haciendo este homenaje. Esto es de la Universidad Nacional, de la Universidad de AFIT, de la Biblioteca Pública Piloto, donde dio tantas conferencias. De hecho, entre las fotos que el día de hoy quisiera mostrarles está esta. Él sentado en las bancas del auditorio, pues de allá arriba. Y bien, este lugar pues era caro a su corazón. Creo que fueron no decenas, sino centenares de conferencias dictadas por aquí. Y bien, quiero dar las gracias en nombre de la familia a todos ustedes y que esto sea como en homenaje a la amistad, la diosa de la amistad, Afrodita. Bien, vamos a empezar con Carlos Alberto Palacio. Fue decano de la Facultad de Ingeniería, fue vicerrector de la Universidad de Antioquia, pero además de estas cosas tan importantes, alumno de mi padre, amigo de mi padre, aprendió con él muchas cosas y nos va a compartir pues mucho de su experiencia con él. Entonces, Carlos, bienvenido. Darío Ruiz Gómez escribió un comunicado donde se excusa de no poder asistir, está enfermo, pero muy sentido pues, y muy lindo, dice que aquí está con nosotros y que muchas gracias. Muy buenos días. Pues primero que todo agradecerle pues, a Nicolás, a la familia de Jorge Alberto por haberme dado pues, este gran honor. Para mí pues, es un honor muy grande poder estar sentado en este auditorio, en la Biblioteca Pública Piloto, donde tanto
escuché a Jorge Alberto, donde tanto aprendí de él, y realmente estar hoy en esta posición de tratar de rendir un homenaje a su legado, a sus enseñanzas, es bastante gratificante y honroso. También hacer parte de este grupo de personas, de conferencistas, de amigos de Jorge, pues también me enaltece saber pues que va a estar el profesor Carlos Vázquez, el profesor Efrén, Miguel Monsalve, gente que siempre ha sido un referente para mí en todos los campos y más que todo como seres humanos. Y la alegría pues de estar acá también como representando los compañeros. Tengo pues el gusto de tener compañeros que vimos mecánica de fluidos con Jorge Alberto, con el que continué Carlos Palacio, con el que seguí trabajando la tesis de pregrado. Creo que, digamos, mi tarea acá hoy es mostrar a través de un ejemplo que soy yo, cómo pues, se puede de pronto extender este ejemplo y mostrar cómo era Jorge Alberto como profesor, como maestro. Yo no me siento como el estudiante preferido de Jorge Alberto, sino un estudiante más, y como un estudiante más quiero mostrar mis anécdotas de vida y de enseñanza y lo que él aportó a lo que soy hoy, como un ejemplo de lo que hizo con cientos y miles de personas y que realmente hizo un cambio importante y su enseñanza continuará. Me permitiré, si les parece bien, leer un escrito que hice de manera pues muy personal de cómo fue mi llegada a Medellín y mi encuentro con la universidad y el encuentro con Jorge Alberto. Para un bachiller de pueblo de finales de la década de los 80, empezar en la universidad en Medellín era todo un desafío, más si era la primera vez que se iba a la ciudad. Ese fue mi caso. Llegué cargado de ilusión, pero también de miedo. Tenía una noción idealizada de la universidad. Pensaba que allí iba a tener la posibilidad de responder todas aquellas preguntas que se me habían despertado en el colegio, que se abriría para mí el mundo de la ciencia que apenas llegaba a mi pueblo Jericó, en destellos fortuitos. Sin embargo, el primer semestre me puso los pies en la tierra y me di cuenta que la cuestión era de sobrevivencia, tanto en la vida académica como literalmente en el día a día en Medellín, en plena guerra contra el cartel de Medellín. Afortunadamente sobreviví al primer semestre y en el segundo encontré algo de lo que había soñado, que era la universidad, en mi curso de Física 1, con el profesor Miguel Monsalve. Este profesor me llenó ese vacío de una manera amable, sencilla y cargada de sabiduría. En su clase de física me mostró la magia del universo y la conceptualización humana de él. Todo era lógico y armónico. La física, con su lenguaje, la matemática, nos permitía ver el universo en una dimensión no permitida por nuestros ojos. Los encuentros con Miguel Monsalve iban más allá de la clase. En esos días estaba dando mucho de qué hablar el libro de Historia del Tiempo de Stephen Hawking, que yo había tenido la oportunidad de leer en mi pueblo y quise que el profesor me lo explicara. Así que formamos un grupo de estudio, de encuentros semanales al inicio de la noche, una vez terminada la jornada del profesor. En ese maravilloso semestre, donde lo más esperado eran los encuentros de nuestro grupo de estudio, en los que los temas iban de la física a la literatura, alternando a Hawking con Hermann Hesse, empecé a sentirme de verdad en la universidad. Pero el semestre terminó y con él la asignatura de Física 1. Los encuentros con el profesor Miguel Monsalve continuaron, pero él ya no era nuestro profesor de física y a los otros profesores de física les faltaba algo que a él le sobraba, esa brujería para encantar a los estudiantes. En una ocasión le conté al profesor de mi nostalgia y me contestó: tranquilo, Carlos, pronto estarás en la Facultad de Minas y te encontrarás
con otros profesores, como Jorge Alberto Naranjo. Ya verás al hombre que encontrarás. Es un genio, un hombre de otra dimensión y un gran maestro. Llegué un poco apurado al aula porque el bus que nos transportaba de la sede del Volador a la sede de Robledo se había demorado un poco. Era la primera semana del semestre académico de 1991 y mi quinto semestre de la carrera. Por supuesto, para esa fecha no recordaba ya el nombre recomendado por Miguel Monsalve. Corrí a mi primera clase de mecánica de fluidos, de la que no conocía al profesor. Cuando entré al aula, él ya estaba allí, sentado, en una silla ubicada en la esquina contraria a la puerta de entrada. Miraba con atención a cada estudiante que ingresaba, con una mirada dulce acompañada de una sonrisa. Su cabello y barbas largos me dieron la impresión de que se trataba de un anciano, un hombre de avanzada edad. Sin embargo, cuando el salón estuvo completamente lleno y comenzó a hablar, descubrí en su voz, en el brillo de sus ojos y en sus movimientos, a un hombre de gran vitalidad y pasión. Empezó la clase con una hermosa narración de la relación del hombre con el agua, desde el Neolítico hasta la Grecia clásica. Su erudición se hizo evidente. En unos instantes me sentí transportado por sus palabras a la antigüedad. Todo lo que decía me parecía tan interesante y me llenaba de una urgencia de leer y consultar sobre cada hombre sabio que mencionaba, de leerme cada libro que citaba. Me parecía atípico, algo extraño, que muchas de las referencias que nos citaba como esenciales para seguir el curso de mecánica de fluidos no fueran libros técnicos, sino novelas literarias y poesías. La primera clase me dejó una mezcla de sentimientos. Mucha emoción por lo que me traía el semestre y a la vez el compromiso de estar a la altura de ese profesor, de no decepcionarlo. Pero ¿cómo hacerlo? Tenía el semestre más cargado de la carrera, estaba empezando todas las materias fundamentales de mi pregrado. Al salir de la primera clase de ir a la cafetería, me encontré con un montículo de volantes puestos allí para ser tomados. Vi que era una especie de manifiesto en contra de la guerra en el Golfo Pérsico, una súplica por la conservación de un territorio patrimonio de la humanidad, un llamado para que se evitara la destrucción de la cuna de la cultura occidental. Firmaba Jorge Alberto Naranjo Mesa. No podía creer que fuera el mismo profesor de mecánica de fluidos. Definitivamente se salía del modelo de todos los profesores que había conocido hasta el momento. Cada clase de mecánica de fluidos se convirtió para mí en un desafío. La cantidad de información hilada magistralmente en las palabras de Jorge Alberto alrededor de la física de los fluidos era una experiencia única. Me sentía un discípulo afortunado al escuchar en persona el conocimiento en la voz cautivadora de un genio. Esas clases me mostraron el camino que quería seguir en mi vida, el estudio de la naturaleza, en particular de la física del agua y de su papel de cincel en la escultura de nuestro planeta. Descubrí que podía tomar un atajo para navegar en el océano infinito del conocimiento sin perderme, adoptar como brújula, como faro guía a mi profesor. Entonces me convertí en su discípulo. No había clase, seminario, foro, conferencia o charla que él ofreciera en la que yo no estuviera en primera fila. Historia de la ciencia, del Neolítico a la Edad Moderna. Epicuro, la razón áurea, las ecuaciones de Navier-Stokes, los trabajos experimentales de Galileo Galilei, la música del agua, la culinaria de Leonardo da Vinci, la melancolía, Durero, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Juan Rulfo, el Quijote de la Mancha, matemática y poesía, literatura temprana antioqueña, Nietzsche y Carrasquilla, Carrasquilla y Silva, la imposible comunidad de George Bataille, Deleuze, fueron algunos de los temas en los que navegué bajo su guía. En una oportunidad, al salir de clase, se me arrimó y me dijo: Carlos, te tengo una propuesta, ¿por qué no empezamos con tu proyecto de grado? Me sorprendí mucho con tal propuesta, apenas estaba cursando el quinto semestre.
pero mi respuesta fue inmediata: claro que sí, profesor, muchas gracias por proponérmelo. Me dijo: la teoría de ondas que se maneja en nuestros medios de ingenieros hidráulicos está en varios sentidos subdesarrollada, en un nivel semiempírico bastante desalentador. Debemos buscar cómo suplir la necesidad de una aproximación analítica más precisa a las ondas en líquido a superficie libre. Me dijo que podía llevar unas notas que había escrito hacía un par de años sobre ondas en superficies líquidas, que aún estaban inéditas. Que lo escrito en esas notas, en buena parte, era conocido ya por los buenos hidrodinámicos del siglo pasado. Me llevé el cuaderno de notas y además me sugirió prestar en la biblioteca los libros de Hydrodynamics de Horace Lamb y Boundary Layer Theory de Schlichting. Me asusté al darme cuenta que los libros eran en inglés y mi conocimiento de dicha lengua era cercano a ninguno. Bueno, acá tengo la fortuna de, en el auditorio, pues, encontrar tantos amigos, amigos por Jorge Alberto. Carlos Palacio fue el que inició este trabajo de ondas en el agua y yo, Carlos Palacio, lo continué. Antes de aprender la tarea de vacaciones sugerida por el profesor, me dirigí a la sede del Volador a conversar sobre el tema con el profesor Miguel Monsalve, quien me recomendó que antes de asumir la lectura de los libros de Lamb y Schlichting, estudiara un poco el capítulo de ondas en el agua del libro Wave Physics Course de la Universidad de Berkeley y me prestó su ejemplar personal para que lo llevara conmigo. En mis vacaciones en Jericó, seguí la recomendación del profesor Miguel Monsalve y luego, al estudiar el material recomendado por el profesor Jorge Alberto, me di cuenta que la dificultad para comprender los libros de Lamb y de Schlichting no radicaba en el idioma, sino en su alta complejidad. Pero también me di cuenta que las notas escritas por Jorge Alberto retomaban la teoría de estos dos grandes hidrodinámicos y la ponía a un nivel más cercano, sin quitar nada, al contrario, agregando párrafos o incluso páginas con demostraciones que eran asumidas por los autores originales como obvias, pero que para un lector iniciado apenas en el tema, casi imposible de entender. A partir de esta fecha, mi relación con el profesor Jorge Alberto se intensificó. Empecé a reunirme con él en su casa, inicialmente una vez a la semana y luego 2 o 3. Allá conocí a Marina y a sus hijas, quienes se familiarizaron con mi presencia y tomaron confianza para jugar o conversar conmigo. Eran jornadas de estudio intensas, donde quedaban muchas tareas para ambos. En las pausas tenía la dicha de hablar con Jorge Alberto de literatura, como el Fausto de Goethe, y luego una de las obras de este genio alemán. También tuve la fortuna de escuchar reflexiones e historias alrededor de su novela Los Caminos del Corazón, que había publicado ese mismo año. Pues incluso pues los compañeros que teníamos el libro en la mano y lo leíamos, y para nosotros fue muy interesante por el momento que teníamos en nuestras vidas. Nos reuníamos con Jorge y él nos contaba las historias, cómo nació el libro, qué pensaba él de esto. Así también me contaba Jorge de su proyecto de escribir una novela sobre la Facultad de Minas, para el cual se estaba preparando leyendo mucho a Tomás Carrasquilla y a Charles Dickens y a otros autores clásicos de la literatura universal, maestros en pintar el alma de los niños y los adolescentes. Proyecto que daría sus frutos en su novela La Estrella de 5 Picos, publicada años después en 1995. Con el trabajo realizado en esos años pudimos mostrar que a pesar de los muchos experimentos reportados y de la precisión de las ecuaciones para resaltos hidráulicos con alto número de Froude, la teoría clásica del resalto hidráulico contiene una brecha de incertidumbre para los resaltos con bajo número de Froude, denominados resaltos ondulares. Midiendo un buen número de resaltos ondulares, mostramos que la teoría de ondas noidales era realmente una buena teoría para comprender el perfil del tren de ondas del resalto ondular. Dedujimos relaciones empíricas entre las condiciones iniciales y precedentes en resaltos ondulares,
con variación del número de Froude medido aguas arriba entre 1,87 y 2,48. Además, hicimos una clasificación del fenómeno observado, teniendo en cuenta la forma de la variación de los niveles máximos y mínimos de la superficie del agua con el avance del tren ondular. Por otro lado, se complementó la teoría hidráulica tradicional, en la que el resalto hidráulico no disipa momento lineal, sino solamente energía, lo cual no se cumple en los resaltos ondulares, donde ambas magnitudes, momentum y energía, cambian significativamente. En efecto, mostramos que la altura secuente real es una fracción de la prevista por la hidráulica tradicional y demostramos que un resalto ondular disipa más energía que uno que no ondule y se desarrolle a igual número de Froude. El hermoso trabajo de Jorge Alberto sobre ondas en superficies líquidas, escrito en 1889, permaneció inédito por décadas, a pesar de mi insistencia y muchas oportunidades sobre la importancia de esta publicación. Finalmente, la versión enriquecida con los resaltos de las investigaciones experimentales por el autor con varios de sus estudiantes, entre ellos los resultados que encontramos en nuestros trabajos, fue editada y publicada en agosto de 2018. Pues tuve la fortuna de participar pues con Jorge Alberto en este trabajo de edición y que él lo viera y lo disfrutara. Acá traigo unos ejemplares que quiero pues dar como un souvenir, como un recuerdo de esta presentación, hermoso libro de ondas en superficies líquidas de Jorge Alberto, para que se lo lleven ahora con ustedes a sus casas. Durante mi maestría en hidráulica en la Universidad de los Andes, Jorge Alberto continuaba siendo mi asesor permanente y consejero. Varias veces viajé de Medellín a Bogotá exclusivamente para reunirme con él y discutir sobre los resultados experimentales de mi investigación. Cuando terminé la maestría, el profesor Mauricio Toro me contactó por sugerencia de Jorge Alberto para ofrecerme la posibilidad de realizar un doctorado bajo su tutoría con el acompañamiento de Jorge. Fue así que en el primer semestre académico de 1998 empecé mis estudios de doctorado en ingeniería en la Facultad de Minas y dediqué los 2 primeros semestres al estudio de la teoría de la turbulencia con Jorge Alberto. En este nivel, la metodología de trabajo con Jorge fue muy diferente a la seguida en el pregrado. Nos pusimos hombro con hombro a explorar el estado del arte de la teoría de la turbulencia. Las referencias trabajadas eran un reto para ambos. A veces pasaban semanas enteras en que no podíamos avanzar una página, pero luego, de un momento a otro, recibía una llamada de Jorge Alberto que me decía: muchacho, ya sé cómo se resuelve, descubrí el truquito. Y nuevamente me sorprendía la genialidad de Jorge. ¿Cómo podía habérsele ocurrido eso? Y así avanzábamos semanas fluidas sin interrupción, disfrutando del nuevo conocimiento, tratando de domesticar la turbulencia, pero sin perderle en ningún momento el respeto al tema. De cada aprendizaje nacía una nueva pregunta ante la que nos atrevíamos a postular nuestras hipótesis. De allí nació nuestro trabajo, La turbulencia 2D, una incoherencia analítica, presentado en el 14º Seminario Nacional de Hidráulica e Hidrología. En esa ponencia mostramos cómo el problema hidrodinámico de la turbulencia se orienta a encontrar los campos de velocidad y la presión media, 7 incógnitas en el caso más simple. Para ello, los más diversos autores resaltan que solo tienen 3 ecuaciones de momentum y la ecuación de conservación de masa del flujo medio. Al parecer, ningún uso le dan a la ecuación de flujo instantáneo. Es por esto que surgen efectos de ausencia de este condicionante y hasta inconsistencias en los resultados. Nosotros resolvimos estas limitaciones planteando el mismo problema y analizando cuidadosamente las estructuras de la turbulencia 2D y 3D para un flujo medio unidireccional, involucrando la ecuación de conservación de masa del flujo instantáneo. Quiero acá hacer una pausa a mi rol de estudiante para narrar cómo Jorge Alberto me ayudó a planear otra gran aventura.
mi viaje de luna de miel por Europa. El recorrido a través de sus recuerdos de infancia por ciudades europeas, museos, castillos, monumentos, arte y más arte hizo parte de este plan. A veces con mapa en mano, otras veces con libros de historia del arte, fuimos haciendo entre los dos un plan de viaje único. Al terminar cada visita quedaba, como siempre, lleno de tareas, necesitaba conocer más sobre esos pintores y artistas de todo género, de lo que iría a conocer su obra. Muchas veces salía de la casa de Jorge Alberto cargado de un gran número de libros que él me prestaba, mostrándome tanto interés como si se tratara de su propio viaje o del viaje de uno de sus hijos. Cuando regresé pues del viaje, le conté a Jorge que adicionalmente a su guía turística me había encariñado mucho por el libro del Hermafrodita Dormido de Fernando González y que había sido realmente el referente de visita en Roma. Cada estatua y el hermafrodita mismo lo perseguimos hasta encontrar todo lo que mencionaba Fernando en su libro. Jorge me dijo, Carlos, yo no he leído el libro del hermafrodita dormido, yo tengo como mis diferencias con Fernando González y no he leído su obra porque él dedicó uno de esos libros a un dictador, a Vicente de Venezuela, y a mí eso no me gustó. A los días me llama Jorge Alberto y me dice, Carlos, me has dado un regalo. Y yo, cuando saliste de mi casa, cogí el Hermafrodita Dormido y no fui capaz de parar toda la noche hasta terminar, y después me leí ya toda la obra de Fernando González. Gracias por ese regalo que me has dado. Durante mi estadía doctoral de 3 años en Alemania, recibía esporádicamente la sorpresa de una llamada de Jorge Alberto. Sentía su afecto, su cariño. Recuerdo que en la soledad y frío de una Navidad en esas tierras germánicas recibimos una carta de Jorge Alberto animándonos con un paquete de preciosos villancicos. Maestro por siempre. Al terminar mi doctorado en el año 2002, ingresé como profesor vinculado a la Universidad de Antioquia, con la tarea de liderar la creación de los programas de pregrado de Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental y formular en detalle la línea hidráulica de esos futuros programas. Nuevamente visita a Jorge Alberto en su hogar para conversar sobre cuál debe ser el propósito fundamental de la formación de ingenieros en Colombia, con una visión global, pero desde la solución de los problemas locales y muy particular de los temas y metodologías que deben hacer parte obligatoria en la formación en hidráulica de los ingenieros que se enfrentarán a los desafíos del siglo XXI. Pasados los años, ejerciendo yo como decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y el profesor John William Branch Bedoya, de decano de la Facultad de Minas, nos reunimos con la intención de hacerle un homenaje al profesor Jorge Alberto por su vida y obra. Pensábamos realizar un acto protocolario entre las dos instituciones para homenajear al gran maestro. Sin embargo, cuando hablé con Jorge Alberto me dijo, Carlos, a mí no me gusta eso. Muchas gracias por tan hermosa intención, pero yo no quiero homenajes. Si realmente quieren homenajearme, háganlo publicando un manuscrito que tengo, que es un material que podría ser útil para los estudiantes de ingeniería. Es así como entre las dos instituciones nos pusimos a la tarea de editar el manuscrito de Jorge Alberto titulado Sobre el movimiento de los cuerpos en medios resistivos, publicado por ambas universidades en julio de 2012. Este libro es una obra que enriquece significativamente la literatura científica en el área de la hidrodinámica. Su rigurosidad físico-matemática lo convierte en una excelente opción como texto de apoyo para cursos de hidrodinámica avanzada en posgrados. No obstante, gracias a la capacidad analítica del autor, a su dominio del tema y a su experiencia de maestro de jóvenes ingenieros, el libro puede ser de gran provecho para estudiantes de pregrado de cualquier ingeniería que necesiten complementar o entender mejor algunos temas de hidrodinámica, la mecánica de medios continuos o la mecánica de fluidos, temas tratados de manera árida en muchos otros textos. Esta obra de Jorge Alberto consta de 5 capítulos.
En el primer capítulo, sobre el movimiento de los cuerpos en medios viscosos, el autor hace un recorrido histórico de las diferentes aproximaciones de los físicos para entender el movimiento en medios viscosos, iniciando con las aproximaciones galileánicas de la caída en medios resistivos, continuando con un cubrimiento detallado del trabajo realizado por Newton en el libro 2 de sus Principias, pasando luego por D'Alembert, Euler, Lagrange, Laplace, para finalizar con la presentación cuidadosa de las ecuaciones de Navier-Stokes, presentadas en la primera mitad del siglo XIX como una consolidación de los trabajos de Navier, de Poisson, de Saint-Venant, Stokes, entre otros. Este primer capítulo cierra con la presentación de diversos trabajos realizados por Laplace y Stokes en medios resistivos. En el capítulo 2, el autor presenta los trabajos de Newton con el agua y con el aire, basado en el libro 2 de los Principios, el movimiento de los cuerpos en medios resistivos. Es un maravilloso recorrido en el que el lector es llevado tranquilamente de la mano de Jorge Alberto Naranjo a la mirada original de Newton. En el capítulo 3, el péndulo cicloidal, se recorre la historia del cicloide desde Galileo, demostraciones tomadas en dos nuevas ciencias de Galileo Galilei, poniendo a conversar varias generaciones de físicos, Roentgen, Huygens, Newton y Galileo. En los capítulos 4 y 5, la turbulencia 2D, una coherencia analítica y estructuras de dipolo con intensidad constante, el autor aborda temas hidrodinámicos de actualidad, abriendo a la discusión de la comunidad científica tópicos de punta en el conocimiento de la hidrodinámica. Jorge Alberto no solo tenía la capacidad de entender una amplia variedad de temas, sino que abarcaba el estado del arte de la mayoría de ellos y avanzaba más allá. Pero su talento no se quedaba ahí. El maestro tenía la magia de la divulgación a un público apenas iniciado, en el que sembró una semilla que germinó en muchos de nosotros y nos llevó a dedicar nuestras vidas a alguna de esas bellas ramas que nos enseñó: la física, la ingeniería, la hidráulica, la termodinámica, la meteorología, la historia, la literatura, el arte. Mis notas como profesor de mecánica de fluidos se encuentran enmarcadas en las clases de Jorge Alberto, y algunas de sus anécdotas y relatos hacen parte de mi repertorio semestral. Es por eso que hoy, entre sus discípulos, se encuentran reconocidos intelectuales y profesores universitarios que transmiten el legado de Jorge Alberto a sus alumnos en Colombia y en el mundo. A través de sus escritos y de sus alumnos, ahora profesores, seguirá enseñando Jorge Alberto a las nuevas generaciones de estudiantes. Muchas gracias.